Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, como todos los días aquí. Cualquiera cree que tendríamos que empezar hablando de los resultados de las elecciones de ayer, que todo el mundo conoce. Bueno, ese tiene que ser el plato a servir, el principal. Y la verdad es que hemos estado discutiendo en todos estos tiempos sobre las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Si la economía, si la salud, si las elecciones, si la economía, si la salud. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad será siempre la salud, que no nos quepa la menor duda. Y el que se atreva a dudarlo tiene serios problemas. La prioridad tiene que ser la salud de todos los seres humanos. Claro que el resultado electoral tendrá mucho que ver con la salud del pueblo dominicano, lo veremos en poco tiempo, desde luego. El resultado electoral deja claras muchas cosas. A eso nos dedicaremos ahorita, pero sí, lo primero es la salud y lo primero que hay que llamar la atención es al contagio por el coronavirus o con el coronavirus. Que el sábado, las estadísticas correspondientes al sábado, creo que las conocimos ayer, Fran, ¿verdad? Ayer domingo, que estableció un nuevo récord. Nuevo récord, estamos hablando, un récord de casi 1.241 casos exacto, nuevos de coronavirus. Exacto, casi 1.250 nuevos casos en un día. 1.250 nuevos casos en un día. Eso no es cualquier cosa en el caso de la República Dominicana. Esto tiene que ver, desde luego, con las actividades políticas, con toda la movilización política que ha habido social, porque es una movilización social con intenciones políticas. Todo eso está relacionado con ese movimiento de personas en masa. Y habrá que esperar las próximas semanas, próximas 2 semanas, para que nosotros veamos los resultados de los nuevos contagios por la pandemia, y tendremos, bueno, más o menos claro cuál es la tendencia y a qué se enfrenta el nuevo gobierno que llegue. ¿A qué se enfrentará? Para que tenga bien claro por dónde comenzar, porque siempre habrá que comenzar por la salud. Desde el primer momento, los gobiernos del presidente Danilo Medina, y podría decir que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana en sentido general, tuvieron como prioridad la salud. Los 8 años, si vamos a pasar inventario, los 8 años del presidente Danilo Medina fueron un trabajo permanente por la salud del pueblo dominicano, por su salud física, por su salud mental y por su salud en todo lo que tiene que ver, toda la salud de toda la sociedad dominicana. La jornada escolar de tan extendida, por ejemplo, es una apuesta por la salud, y ya veremos qué ocurrirá con la jornada escolar de tan extendida, que desde luego es el mejor aporte a la salud que podía hacer el gobierno del presidente Medina, aporte por la salud, la apuesta por la salud. El otro elemento que agregó el presidente Danilo Medina a la salud, lo fue el 911, que es una creación, y esto habrá que estar martillando, porque esto es creación del presidente de ese periodo de gobierno de 8 años de Danilo Medina. Es una creación. Una creación que usted solamente sabe, como con el COVID-19, usted solamente sabe cuánto vale cuando le toca llamar para que vayan
a una emergencia, vayan a buscar a atender una emergencia, que se han atendido de cientos de miles de emergencias. Me imagino que mucho más de 2 millones de emergencias se han atendido ahí desde que fue creado el 911. Que la gente no tenga la conciencia para valorar está muy relacionada con otros factores que ya tendremos tiempo de analizar. Pero es como el COVID-19, la gente cree que está ahí, que no hay problema hasta que le da, hasta que lo tiene encima. Y quiero enviar mi saludo, mi cariño, mi aprecio a Víctor, a su esposa, Vitico, que ha estado afectado por el coronavirus. Ayer confirmé que está afectado por el coronavirus, que ha estado interno en la Plaza de la Salud hace 2 o 3 días, afectado por el coronavirus. Víctor, deseamos todo lo mejor del mundo y que se recupere pronto para que continúe cantándonos y para que continúe componiendo como solo él lo sabe hacer y lo ha sabido hacer por 40 años o más. Nuestro cariño, nuestro saludo a Víctor, que está interno junto con su esposa en la Plaza de la Salud, afectado por el coronavirus. Nosotros solo sabemos o nos recordamos, decían nuestros viejos, solo nos recordamos de Santa Bárbara cuando truena o cuando llueve. No actuemos de esa manera. Recuperemos la cordura. Vamos a cuidarnos del coronavirus. Esto es lo primero. Los resultados electorales estarán ahí. Usted los busca en internet, usted los ve y ya la gente votó, ya hizo lo que le dio sus ganas, tiene su derecho y todo eso se podrá analizar. Tenemos días para eso, pero usted no puede dejar de usar la mascarilla, usted no puede dejar de lavarse las manos con agua y jabón permanentemente, cada vez que toque algo fuera de la casa, cada vez que viene de fuera de la casa, cambiarse la ropa. En fin, usted tiene que regresar a la cordura, aunque la economía estemos abriéndola, porque hay que abrirla, la economía, pero tenemos que abrirla con seguridad, no para volver a cerrarla, que no tiene ningún sentido. Abrirla para volver a cerrarla es estar desperdiciando, es estar botando dinero. Eso es estar botando dinero, todo el que se ha invertido, y estar perdiendo todo el tiempo que se ha invertido también, porque es mucho el tiempo que se ha invertido. El coronavirus sigue ahí. 1.250 nuevos casos el sábado, eso es un récord para la República Dominicana. Estamos hablando de un récord para la República Dominicana. Y quiero también aprovechar, antes de darte la palabra, Fran Pacheco, para dejar claro algo que informa la presidencia en el día de hoy. Los planes presidenciales de apoyo a la población, el plan Quédate en Casa, los planes fase 1 y fase 2 de apoyo a los trabajadores y a los empresarios, a propósito de la crisis económica generada por la pandemia, los planes de asistencia al trabajador independiente, PATI, algunos traducen PATI como si fuera para ti. No es para ti, no es PATI, no es para ti, tampoco es PATI, PATI, Programa de Asistencia al Trabajador Independiente, PATI. Esos programas, el programa Solidaridad, y estoy hablando de 5 programas ya, todos esos programas que el Partido de la Liberación Dominicana y los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana mantuvo durante los 8 años de gobierno de Danilo Medina, y había comenzado durante los 8 años anteriores del doctor Leonel Fernández, sobre todo el Solidaridad. Todos los otros programas, fase 1, fase 2, Quédate en Casa y PATI, son programas
que continuarán hasta el 16 de agosto. Eso tiene que quedar claro. Continuarán, como lo dijo el presidente de la República, hasta el 16 de agosto. Ahí al último día de gobierno del presidente Danilo Medina, esos programas van a estar ahí. Él lo dijo, el presidente. Y desde luego, durante el día anterior y el día de la votación, ayer, domingo, sábado y domingo, los bandidos, los mentirosos, los habladores, habían estado diciendo que esos programas terminaban ayer, domingo. Otro que terminaba el sábado en la noche, a las 10 o a las 12 de la noche. Todos los vagabundos que se dedicaron a propalar y todo el que se dejó engañar, porque no es nada más los que se dedican a propalar rumores falsos, está también el que se deja engañar. Y lamentablemente el programa Quisqueya Aprende Contigo, sacó del analfabetismo a más de 500,000 de dominicanos, no era suficiente para darle conciencia a la gente. Y todo el trabajo que se ha hecho no es suficiente. Si algo queda claro es que ese trabajo no es suficiente. Es que todos esos programas sirven para resolver, para paliar, no palear, como dicen algunos, paliar con I, es decir, para aliviar, para mitigar la miseria, la pobreza, pero la material, no la cultural. La cultural se combate de otra manera. Y eso tiene que quedarnos claro. La miseria cultural, la miseria espiritual se combate de otro modo. Necesitamos mitigar, necesitamos paliar, aliviar, mejorar y definitivamente desaparecer la miseria de la faz del planeta. Debe desaparecer, pero nosotros debíamos empezar desapareciéndola aquí. Y eso fue lo que hizo el presidente Danilo Medina durante estos 8 años. Invertir como nunca se había invertido en la superación de la pobreza, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. No solamente sentirnos orgullosos del candidato Gonzalo Castillo, que tuvimos el mejor candidato de la bolita del mundo. Estoy totalmente seguro, el mejor posible en ese momento. Lo tuvimos, el más trabajador, el más humilde, el más dedicado, etcétera. No solamente eso tuvimos, también hemos tenido en estos últimos 8 años el mejor presidente de la República. Sin embargo, toda la gente no está capacitada, no está educada para evaluar lo que tiene, está dispuesta a perderlo todo. Quedó claro, en otros lugares ha quedado claro, aquí nos queda claro ahora. No hay superación sin conciencia política. Pero debe quedar clara la información. Hasta el día 16 de agosto, los programas Solidaridad, tal como están concebidos, estructurados hasta ahora, tal como están hasta ahora. El programa de asistencia al trabajador independiente, los programas fase 1 y fase 2 continuarán aplicándose hasta el 16 de agosto. Ya las autoridades venideras sabrán qué hacer con ellos. Y ya sabrá el pueblo dominicano a qué atenerse también. Ya sabrá a qué atenerse porque hasta el 16 de agosto el presidente Danilo Medina ha garantizado esos programas. Los fondos están ahí. Todo lo que hubo fue una manipulación, una mentira, una mezquindad, pero también la mentira, la manipulación y la mezquindad tenemos que saber que forman parte de la lucha política, sobre todo de la gente que lucha con métodos bajos, sobre todo de la gente que lucha como lucha el lumpen, de la gente que lucha y que hace política como si se tratara de la pelota. ¿Cuántas carreras anotaste? ¿Cuántos hits diste? ¿Y cuánto aquel? ¿Cuánto dio el otro?
y ya no pasa nada. Mucha gente entiende que la política es eso, pero ahora se dará cuenta de que la política es algo mucho más serio que una competencia, muchísimo más serio que eso. Porque está en juego el destino de la gente, está en juego el destino de un país y están en juego demasiadas cosas. Los programas de asistencia siguen ahí hasta el 16 de agosto, tal como lo dijo el presidente Danilo Medina. Y nosotros, desde luego, tenemos que continuar como lo ha hecho el presidente y como lo ha hecho el gobierno en estos últimos 8 años, poniendo en primer lugar, en primer plano, la salud. El COVID-19 está ahí. Como lo ha dicho y lo han dicho los científicos, vino para quedarse y lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Probablemente nos va a dar a todos, pero lo mejor es que nos afecte cuando haya holgura en todas las clínicas y hospitales, que no haya saturación y que podamos tener acceso, como lo ha dispuesto el gobierno, a los servicios de salud en la mejor de las condiciones. Advierto, repito, la discusión no es entre economía y salud o entre política y salud. No. La cuestión va por la salud primero. Y lo que vimos el sábado, el brote de COVID-19 con 1.250, casi 1.250 contagiados, es alertador, es para darnos una alerta y para estar atentos, porque de seguro que van a continuar aumentando los casos en los próximos días, probablemente. Doy la bienvenida a Fran Pacheco, doy la bienvenida a Sergio Pérez Amaro, que están ahí, y adelante, Pacheco. Mire, profesor, como ya todos sabemos, ayer el pueblo dominicano ejerció su sagrado derecho al voto a través de las urnas, eligió nuevas autoridades, desde la presidencia hasta una reconfiguración en el Congreso Nacional, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y bueno, es una decisión. El tiempo dirá si fue una buena decisión o una mala decisión, aunque uno entienda que no fue la decisión correcta, pero es la decisión del pueblo dominicano, una celebración de la democracia. Y hay que destacar que el pueblo dominicano salió a votar ayer con su mascarilla en medio de una pandemia. De hecho, medios internacionales destacaban que es el primer país que celebra elecciones en medio de la pandemia en la región latinoamericana. Y bueno, como ya decía, habría que esperar al tiempo, darle tiempo, a ver qué tan buena fue la decisión. Quiero referirme a lo que usted decía ahorita sobre el coronavirus y la preponderancia de la salud sobre cualquier otra cosa, porque un dirigente político del partido todavía de oposición en República Dominicana, pues se despachó a decir que el voto era más importante que la salud. Era un derecho más fundamental que el de la salud. Y si él le tocaría elegir entre el voto, que la gente vote, y la salud, elegiría el voto, porque el voto es un derecho fundamental. Si es con este concepto tan primitivo y tan ordinario y tan prehistórico, el concepto de que un voto vale más, o que la gente vote vale más que la salud de las propias personas, pues lo que se avecina, lo que se augura, es que estos señores harán un desastre, porque si ese es el concepto que tienen hoy quienes se han pasado meses criticando la política del gobierno en torno al manejo del coronavirus, quienes se han pasado años criticando la política del gobierno a pesar de que se intervinieron 56 hospitales, de que se construyeron más de 100 centros de atención integral, de atención, ¿cómo se llama esto? Clínicas, centros de atención primaria, más bien. Y estos señores, quienes se han pasado todo este tiempo, pues hablando en contra de la política del gobierno en torno al manejo de la salud, en torno al manejo del coronavirus, si este es el concepto que tiene, bueno, pues, ¿qué pensar? ¿Qué decir de estos señores que
ya están a la vuelta de la esquina, a cuestión de un mes de asumir la presidencia de la República y cargos públicos. Si se va con este concepto, yo me añado al comentario suyo de que la gente entonces debe protegerse, empezar por protegerse, porque si a estos señores no les preocupa la protección en materia de salud del pueblo dominicano, pues la gente debería tomar las acciones, ya que los votó, ¿verdad? Los eligió como nuevas autoridades, pues estar pendiente a esta pandemia, a esta epidemia en República Dominicana que no se ha ido, que no se ha alargado, que ni siquiera ha disminuido. Lo que usted decía de 1.241 casos representa una tasa de positividad de alrededor de un 36%. Es decir, se hicieron como 3.500 pruebas ese día y 1.241 salieron positivos. Casi un 40% de positividad. Y estamos a tope casi en las camas, la disponibilidad de camas en el Gran Santo Domingo, la disponibilidad de camas en Santiago. Así que la gente debe tomar las medidas necesarias, cuidarse, protegerse lo más posible, porque sería un retroceso volver de nuevo al confinamiento, porque si las camas, si los hospitales están a tope ya, si los hospitales están desbordados, pues no se pudiera enfermar una persona más y estaríamos condenados a estar de nuevo confinados en la casa. En un momento en que República Dominicana necesita ya espabilarse en materia económica, ya ha abierto el sector turístico, el sector turismo, ya ha abierto los aeropuertos en una decisión del presidente desde la presidencia de la República de dar apertura a la economía por fases. Lamentablemente ha habido picos de contagio y bueno, veremos qué pasa, pero la gente debe mantener el distanciamiento físico, la gente debe mantener el uso de mascarilla, la gente debe tener las precauciones necesarias, porque de continuar este pico, de continuar elevándose el pico, pues las medidas que se deberían tomar serían mucho más drásticas. Deberíamos entonces empezar a cerrar de nuevo la economía, y eso sería funesto para un país que tiene ya medio año. Es decir, estamos en el mes 6 ya y pues estamos a mes 7, perdón. Mes 7. Estamos en el mes 7, mucho más de mitad de año, y la economía se ha visto menguada, se ha visto frisada prácticamente. Este año en el que pronosticábamos crecer un 7%, pues no creceremos, esa es la proyección ahora. Y en un contexto internacional bastante complejo, no solamente por el coronavirus, sino por países que están en una guerra comercial, grandes potencias, por caídas en pico de la región, caída del turismo a nivel internacional, un sector fundamental en la economía de la República Dominicana. Así que son muchos retos lo que le queda al nuevo gobierno y a las nuevas autoridades de la República Dominicana, y tengan pendiente que el pueblo dominicano pues estará con el ojo abierto, al igual que nosotros estaremos con los ojos abiertos, verificando cada cosa, observando cada medida que se tome y viendo este pensamiento de estos señores, de este señor específico que, dicho sea de paso, es un dirigente que se pudiera decir importante dentro de ese partido, diciendo que el voto es más importante que la salud del pueblo dominicano. Pues no, señor, usted está equivocado. Usted tiene un pensamiento muy primitivo, usted tiene un pensamiento muy deshumanizante, muy inhumano en torno a eso. Estaremos con los ojos bien abiertos, estaremos observando las medidas que tomen estos señores. Adelante, Sergio Pérez, que tiene el micrófono desconectado. Sí, adelante, Frank. Adelante, Ramón, ¿cómo están? Primero que nada, muy bien. Hay que felicitar al pueblo dominicano. Esto que pasó, este torneo electoral, constituye una fiesta de la democracia, y la democracia es un evento donde se configura la voluntad de la mayoría. La voluntad y el interés general deben de coincidir, y en ese sentido había muchas personas que apostaban a la fragilidad del sistema democrático,
hablaban de dictadura, hablaban de una tiranía, se recurrió a la protesta como un mecanismo para garantizar la democracia, y yo creo que el resultado ha demostrado que tenemos una democracia donde se expresa y se respeta la voluntad mayoritaria. Entonces, esos cuestionamientos que había de que no se iba a respetar quedaron desmentidos. Quiero primero que nada felicitar al pueblo dominicano por eso. Entiendo que las palabras que dio el señor Luis Abinader Corona, presidente electo de la República Dominicana, fueron bastante esperanzadoras en el sentido de que él dijo que él va a gobernar para todos los dominicanos. Y quiero también reconocer un gesto que hizo Gonzalo Castillo, quien reconoció el triunfo del señor Luis Abinader Corona con un 52 aproximadamente por ciento, algo que me hubiese gustado también que hubiese pasado cuando el presidente Medina sacó un 60, casi un 62%, y nunca le reconocieron su triunfo. Yo creo que cuando se reconoce la derrota como de una fuerza política, es un gesto de humildad, y yo creo que la decisión de la democracia siempre es buena. El tiempo dirá si la gestión que surja de esa decisión es buena, pero el hecho de que se eligió democráticamente ya de por sí te da el mejor de los parámetros. Y vuelvo y repito, ese reconocimiento que hizo el señor Gonzalo Castillo, el candidato del Partido de Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, es primero un gesto de humildad y un gesto también de confianza en nuestras autoridades electorales. Dicho esto, yo me veo en la necesidad de tomarle la palabra al presidente electo en el sentido de que él va a gobernar para todos y de que él va a hacer que la democracia en República Dominicana y la institucionalidad se mantenga. Cuando hablamos en República Dominicana de lo que es la administración pública, aquí vamos a tener que hacer un antes y un después. El primer antes que hay que hacerlo en referencia al señor Héctor García Godoy, quien fue presidente provisional en función de un acuerdo, el acta institucional, entre las fuerzas de ocupación de 1965, la Fuerza Interamericana de Paz, que de paz no tenían nada, dicho sea de paso, y el gobierno constitucionalista que encarnaba Francisco Alberto Camaño Deñón. En función de esa acta institucional, Héctor García Godoy fue presidente, y una de sus primeras medidas fue conformar un gabinete en donde él le decía a los técnicos que él aspiraba solamente a nombrar a los funcionarios en cuyos hombros descansaba la gestión política, y que los demás debían ser nombrados conforme a un estatuto de carrera que garantizara la estabilidad del empleo público. Ese aporte de Héctor García Godoy fue descontinuado por el doctor Balaguer, pero fue un primer aporte. Después, todos sabemos lo que pasó en los 12 años, todos sabemos lo que le pasó a las empresas de Corde, porque el Estado Dominicano heredó de Trujillo una serie de empresas personales del dictador que fueron repartidas como botín por el Partido Reformista primero, pero por lo que fue el PRD después. Y lamentablemente, la administración pública en República Dominicana, luego de esa inauguración que hace García Godoy, estoy hablando de esta última república, nosotros nos encontramos con que tiene todos esos periodos oscuros hasta la ley 1491 del doctor Joaquín Balaguer, cuando el doctor Balaguer hace lo que es la ley de servicio civil y carrera administrativa, en donde comienza a repuntar un poco lo que es ese servicio civil y carrera administrativa. Eso que fue tímido, esa ley 1491, en el 96-2000, luego de una reforma constitucional en el 94, fue profundizada, y tenemos elementos que se recogen de estabilidad, como es el Consejo Nacional de la Magistratura y la inamovilidad de los jueces. Ese proceso, lamentablemente, sufrió una recaída en el proceso 2000-2004, cuando no se reconoció ni los empleados del servicio civil y cuando lamentablemente siguió el sistema de despojo. En el 2004,
volvió el sistema de despojo con menos agresividad, pero volvió. Pero en el 2008 se hace una reforma y una ley, que es la Ley de Función Pública. Después, en el 2010, se hace una reforma constitucional. Cuando gana el presidente Medina, nos encontramos con que no hay despidos masivos. Ojo, no se produjeron despidos masivos. Muchos me dicen, la razón es porque era el mismo partido, pero lo cierto es que había un cuerpo legal y una doctrina constitucional ya consagrada que garantizaba la función administrativa y la administración pública. Y nos encontramos con que en la gestión del presidente Medina se fortaleció lo que es el sistema de monitoreo de esa administración pública. Se impulsó una ley como la Ley de Derechos de los Administrados con la Administración y se fortaleció todo un sistema de ética como un sistema de apoyo a lo que es la administración pública. Entonces yo estoy señalando eso porque muchas personas me preguntaron cuál era mi posición frente a Abinader, porque conocían el nivel de oposición que yo tenía, no hacia él, sino hacia un grupo de políticas públicas que ellos estaban enarbolando. Y mi posición es la siguiente. Si ellos cumplen la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1.12, cuentan conmigo perfectamente. Si ellos le dan continuidad, conmigo y creo que con todos los dominicanos de buena voluntad, a lo que se ha hecho en materia de administración pública, a ese sistema de monitoreo de la administración pública que hizo el presidente Medina, a esos avances y ese respeto a lo que es la función pública y eliminar el sistema de despojo en República Dominicana, cuentan conmigo plenamente. Si se le da continuidad a eso, si se le da continuidad a los programas que han permitido reducir la pobreza extrema en República Dominicana, que se llame visita sorpresa, como ustedes le quieran llamar, pero si existe una política de apoyo a la ruralidad que también está consagrada en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el país irá por buen camino. Si se cumple también el 4% para la educación y no se le hace caso a esos sectores del ADP, que son del PRM, que se opusieron al concurso, y se toma una posición de Estado diciendo no, porque también en el PLD hubo gente que se opuso al concurso dirigiendo el ADP, y hubo una decisión política que dijo, aunque ustedes sean del ADP, del PLD, el concurso va, porque es una necesidad cualificar la educación en República Dominicana. Entonces, si eso se hace y no se producen despidos masivos en República Dominicana para poner a los de ellos, nosotros apoyaremos todo lo que sea políticas públicas en ese sentido de fortalecimiento de la institucionalidad. Pero si se atropella el servicio civil, si se atropella todos los logros que hemos hecho de función pública en República Dominicana, si se disminuye esa discrecionalidad, o sea, nosotros tenemos ahora mismo que la discrecionalidad que tiene una persona en la administración pública está reducida a su mínima expresión. Si se respeta el estatuto del Ministerio Público y la carrera que se ha hecho con los fiscales, porque a mí me preocupó una declaración que se dijo de que se iba a crear un fiscal independiente, lo cual está bastante bien. Si él en su facultad decide nombrar a una persona independiente, perfecto, pero no puede desconocer a quienes fueron escogidos por concurso y ese proceso de institucionalidad y fortaleza que se generó al interno del Ministerio Público. ¿Y por qué no puede desconocerlo? Porque hay aquí en República Dominicana una institucionalidad y hay una ley orgánica. Si se quiere desconocer eso, tendríamos que modificar la Constitución, modificar las leyes orgánicas, y resulta que los derechos son progresivos y eso sería una regresión en República Dominicana. Y el principio de no regresividad es una norma imperativa de los derechos fundamentales. Para los que me están escuchando me entiendan, hay una serie de conquistas que ya se lograron y que República Dominicana lo tiene como un derecho fundamental y por eso tiene el derecho a no regresar, a que no se le dé para atrás. Eso es la no regresividad. En el caso de los derechos económicos y sociales, que yo creo que ha sido uno de los aspectos que con mayor éxito en República Dominicana se trabajaron. Y he dicho varias veces que creo que el éxito se debe a que el presidente Medina presentó una oferta de un programa de gobierno, la conectó con la Estrategia Nacional de Desarrollo y le dio un seguimiento milimétrico. Eso
de darle seguimiento milimétrico a un proceso de planificación, generó unos resultados en los planos económicos y sociales. Y ese programa, Progresando con Solidaridad, por ejemplo, no era ya simple asistencialismo, sino respondía a lo que era esa Estrategia Nacional de Desarrollo y a esa promesa que se le hizo al pueblo dominicano. Entonces esos son derechos que no se le puede dar para atrás, como no se le puede dar para atrás a la inversión de recursos públicos que se ha hecho en la capacitación de los servidores del Estado. Si eso se respeta, realmente yo creo que todo el mundo se va a poner a una, porque lo importante es la continuidad de las buenas políticas. Yo creo que el presidente Medina también externó sus felicitaciones en ese sentido. República Dominicana tiene dentro de ese panorama una situación particular, igual que otros países, pero es que nosotros tenemos este cambio político en medio de una pandemia, y una pandemia única en la historia de la humanidad, porque si bien es cierto que antes tuvimos pandemia, nunca tuvimos una sociedad tan dependiente, tan interconectada y con una división social del trabajo tan profunda como hay en la sociedad actual, donde la revolución tecnológica y científica ha hecho que la división social del trabajo sea, como los seres humanos se dividen las funciones, sea muy compleja y sea muy interdependiente. Y eso generó que una cuestión que pasó en China, de buenas a primeras se siente en el Amazonas, por esa interdependencia. Y en medio de eso, nosotros hemos tenido procesos electorales masivos. Eso genera un riesgo, porque al ser una enfermedad nueva, como dijimos aquí, la mejor remedio que tenemos, el mejor remedio es la cuarentena, es el distanciamiento social, y lamentablemente no se puede llevar por tiempo indefinido. Entonces, yo creo que las estrategias que permitieron que nosotros no hayamos tenido un elevado número de muertes en República Dominicana y que el sistema de salud no haya colapsado, deben de continuarse, tanto en lo que queda para las nuevas autoridades como en los programas que ellos van a tener, porque al final estamos hablando de la supervivencia del pueblo dominicano. Pero eso no va a ser posible si el criterio con el que se llega a la administración pública es que todo lo que está ahí se va. Y si todo lo que está ahí se va, vamos a tener una regresividad. Y eso yo no sé si quien venga continuará lo que se ha hecho, hará una buena labor desde la presidencia de la República. Ojalá lo haga, le auguramos los mejores de los éxitos. Ahora, quisiera ocupar mejor mi tiempo en destacar a un hombre que subió las escalinatas del Palacio Nacional el 16 de agosto del año 2012. Subió como un hombre cargado de ideas y las bajará, esas escalinatas, este 16 de agosto del año 2020. Las bajará como quizá el más grande estadista que ha pasado por República Dominicana, el presidente con la obra más grande de gobierno, al que gobierno alguno ha desarrollado en todos los sectores, en todos los sentidos. Hablamos de un gobierno que se ha preocupado y se ha ocupado por la salud en República Dominicana, con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, con la intervención de 56 hospitales, con la construcción o reconstrucción del hospital más grande, la plaza de la salud más grande que tendrá el Caribe y Centroamérica. Me refiero al Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, conocido Morgan. La inversión más grande en materia educativa que se haya hecho en la historia de la República Dominicana, más de 150.000 millones de pesos destinados al sector educación, garantizando la educación pública y de calidad de más de 1.500.000 estudiantes, y esto incluye desayuno, almuerzo y merienda, uniforme, zapatos escolares de forma gratuita. Estamos hablando de un gobierno que ha entregado decenas de miles, creo que iba por 80 y tantos miles de títulos de tierra a productores del campo, a parceleros dominicanos que estaban esperando durante más de 50 años, por más de 50 años estuvieron esperando esos títulos prometidos por el Estado, esos títulos que les asisten. Hay que destacar y reconocer la labor de un presidente, de un gobierno que ha alfabetizado a más de 700.000 dominicanos que no sabían leer ni escribir. Hay que destacar la labor de un presidente, de un gobierno
que le ha puesto en manos hoy de o ha aumentado en más de 60,000, de 18,000, hoy son más de 80,000 los proveedores del Estado que suplen el desayuno escolar, que suplen los materiales de construcción de las escuelas, digamos ferreterías. Hay que destacar que este gobierno aumentó un 10% las exportaciones gracias al programa de visita sorpresa que ha prestado al campo dominicano cientos de miles de millones de pesos. Los ha puesto en manos de los productores del campo y esto ha generado seguridad alimentaria. Hay que destacar la estabilidad económica que se mantuvo durante estos años, creciendo por encima de un 6% del Producto Interno Bruto, a tal punto que nos reconocen internacionalmente como el milagro de América. El milagro de América, mientras los países de la región estaban decreciendo o creciendo a un ritmo muy bajo, República Dominicana estuvo creciendo durante estos años por encima de un 6%. Hay que destacar la labor de un gobierno que encontró el turismo en 4.2 millones de personas que visitaban República Dominicana y hoy entrega, amén del coronavirus o hasta el coronavirus, venían a República Dominicana más de 10 millones de visitantes, entre turistas que son 7 y cruceristas que son 4. Habrían 11, 12 millones de personas, de visitantes, de turistas que llegaban a la República Dominicana. Un crecimiento, digamos, de más de un 100%, si eran 4.2 los que llegaban en el 2012. Hay que destacar la labor de este gobierno que ha intervenido también en materia de medio ambiente. Hay que ver la planta de tratamiento que recogerá los residuos de alrededor de más de 30 barrios, la limpieza del río Sama, la limpieza del río Isabela, la construcción de la nueva barquita, la construcción del río en La Vega, la ciudad Juan Bosch. De modo que estamos hablando de un gobierno que ha arropado a la República Dominicana con políticas públicas que van en beneficio de la ciudadanía. Orgullo sentimos de esta gran labor, de este gran gobierno de la República Dominicana, y yo creo que el reto más grande. Se me ha quedado transparencia, Sergio, tú lo mencionabas ahorita también, el portal de transparencia, como hoy cada dominicano puede conocer qué está haciendo la ley, la aplicación de compras y contrataciones públicas. Pero cada dominicano hoy puede a través de una computadora. La labor que hizo Yocasta Guzmán en compras y contrataciones va a ser una gestión modélica. El que venga va a tener que mejorar lo ya logrado, pero también el principio de no regresividad tiene que estar presente ahí. Sobre todo que el discurso que yo he visto en materia de corrupción ha sido un discurso reactivo, o sea, de tomar el proceso penal y punitivo, o sea, el proceso sancionador del Estado como mecanismo de prevenir la corrupción, y ese no es un mecanismo de prevención de corrupción. Intimida un poco, pero realmente no. El mejor mecanismo preventivo y proactivo es evitar la corrupción con un sistema como el sistema de compras, y con la informatización de ese sistema y la incorporación, que creo que poca gente se lo ha reconocido a esta gestión de la doctora Guzmán, de un criterio de precios, de un criterio de análisis económico del derecho, donde o sea, no solamente del derecho, de las compras, donde el criterio no solamente es si tú cumpliste el procedimiento, sino si hay un precio de mercado anómalo o un patrón diferente a cómo se compran las demás instituciones. Ese criterio económico y de racionalidad económica que se implantó es una conquista de todo el pueblo dominicano que le corresponde a todos defender, porque beneficia, y si eso se profundiza mejor. Un tema que yo sí quería tratar tiene que ver con algunos personajes a los cuales yo como ciudadano voy a estar vigilando. Y creo que todo el mundo debe de estar vigilando. Hay un sector que en República Dominicana se tomó la labor de domarlo y de eliminar su anarquía y desorden, y es el sector transporte en República Dominicana. Aquí había una mafia que tenía el monopolio de la carga. El representante de esa mafia era candidato a diputado y asesinó a una persona
valiosísima como el doctor Mateo Aquino Febrillé. Él cumple condena por eso, pero ese gremio sigue ahí. Hay otro gremio que tiene que ver ya no con el transporte de carga, con el transporte de pasajeros, que también se fue consolidando y ahora vemos que un partido político lo llevó al Senado de la República. Vamos a estar vigilantes de cuáles son las acciones que esa persona va a hacer, porque no puede proceder en el Congreso como él procedía en ese gremio, que a mí no me gusta tampoco decirle gremio, porque no es un gremio, es una empresa privada del transporte en donde ellos aplican leyes anticompetitivas. Entonces, esa elección de senadores y diputados que responden a esa concepción del transporte primitiva, yo creo que merece toda la atención ciudadana, sobre todo cuando uno ve precedentes penales y sancionatorios en el historial de muchos de ellos. Y me refiero a un caso muy tristemente célebre en República Dominicana, que tuvo que ver con cómo se tomó un programa público y en vez de darle continuidad a lo que fue la ONSA, se tomó algo, un invento que se llamó el Plan Renove, se fortaleció esos gremios, pero en el proceso de fortalecimiento de esos gremios, lo que pasó fue una gran dilapidación de recursos. Entonces, personajes que estuvieron vinculados a eso, vemos que se renuevan y se aparecen como cambio y se cuelan atendiendo a la poca memoria que tiene el pueblo dominicano y llegan a las instancias de poder. Entonces, ahí hay que también estar vigilante ya como ciudadano. Yo he tenido ese discurso con ese gremio y con esos sectores ya, inclusive cuando han coincidido con la fuerza política a la que yo simpatizo, y con más razón ahora que yo veo que mucha gente me está hablando como que tenemos una gran renovación y parte de esa renovación son servidores del pasado en Copa Nueva, y aquí ni siquiera en Copa Nueva, en la misma copa, por cierto. No quisiera ser tan optimista como algunos de ustedes, pero ya tú lo dijiste, Sergio, acabas de decirlo. Servidores del pasado en Copa Nueva. O sea, y a veces no tan nueva. Con el problema de que la copa es la misma. Es el pasado en la misma copa. Recuerdo que en algún momento Juan Bosch dijo, lloraremos lágrimas de sangre. Esperemos que no. Efectivamente, ocurrió, lloramos lágrimas de sangre por un buen tiempo. Y recuerdo también algo que decía Juan Bosch. Ese partido es una federación de grupos, y como grupos se van a distribuir el poder. Cada uno quiere un pedazo del poder y no hay quien los controle. Todo lo contrario. Ese señor que va para la presidencia es un señor totalmente controlado y controlable además. No es como en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros hemos visto que con sus diferencias, el uno, el otro, aquel, el demás para allá, tomó un plan de trabajo. Llevó a cabo la aprobación de una ley de estrategia nacional de desarrollo. Se sujetó a esa ley, planificó en correspondencia con esa ley, planificó y ejecutó en correspondencia con esa ley, que además está en correspondencia con los objetivos de desarrollo que una vez se llamaron del milenio, otra vez de desarrollo sostenible, y se ajustó a esa agenda todo el mundo, hasta los ladrones. Hasta los ladrones, sí señor, porque fueron ladrones hasta un momento y se separaron del ejercicio gubernamental. Fueron separados. Leonel Fernández fue más permisivo en eso y se codeó con los 8, 10 o 20 sinvergüenza con que él se codeó para llevar a cabo lo que él quería, que era que lo adularan todo el tiempo, que le hicieran loas y reverencias permanentemente en su narcisismo. Y bueno, eso
trajo unas consecuencias con las que hemos tenido que estar lidiando por mucho tiempo en ese partido de la Liberación Dominicana. Pero sin embargo, él creo, profesor, que también ejecutó sin embargo, a pesar de todo, discúlpame, él también ejecutó un plan de gobierno que dejó obras imperecederas y además dignas de continuación, como el Metro de Santo Domingo y como el adesentamiento de la administración pública. Empezó a adecentar la administración pública. Sí, pero profesor, hay un elemento. Luego, quien le dio el salto cualitativo realmente efectivo fue el presidente Danilo Medina con la ley 34006 de compras y contrataciones, con el establecimiento del SISMAP, el sistema de monitoreo de la administración pública, y de iniciativas como esa que ponen freno, de la manera en que hay que poner freno de verdad a la corrupción, al clientelismo, a todo lo que pudiera señalarse como problemas de la administración pública, es con esos elementos, con esas herramientas. Pero sí, profesor, pero dudo mucho. Yo quiero solamente hacer una acotación. Dudo mucho que eso se continúa. Dime, adelante. El Estado dominicano no es el mismo Estado del 2004, precisamente por eso. Y si bien son grupos y confederaciones, él decía, de distintas especies que cohabitaban en esa estructura partidaria, no menos cierto es que el Estado tiene una regulación, y una regulación sustantiva, constitucional, que ata al poder constituido. O sea, el poder electo actualmente es un poder constituido. Para ellos modificar mucho de lo que hay ahí, van a tener que recurrir al poder constituyente, que se expresa vía ya sea la asamblea revisora, si es una reforma parcial, o una constituyente. Todo lo que está ahí se acata. Todo lo que entonces, pero no tienen que atacarlo. Eso es la lógica. Es la lógica de ciertos sectores. O sea, tenemos ahora. Dicen, no, esto se acata. Eso se acata. Tenemos ahora un tribunal constitucional, tenemos altas cortes, una Suprema Corte de Justicia, un Tribunal Superior Electoral, tenemos una jurisdicción administrativa, y vuelvo y repito, el ciudadano que se sienta agredido porque hay despidos masivos, porque hay violación al estatuto de carrera, porque hay un sistema de despojo todavía instalado, tiene la justicia administrativa para poder recurrir. Y ahora mismo el funcionario que violente la normativa puede responder con su patrimonio, porque es una consagración constitucional. Y el acto irregular ata al funcionario con su patrimonio particular. Y eso es una conquista que se hizo en la Constitución del 2010, pero que cuando se hizo en el 2012, lo que es el sistema de control interno de la Contraloría se fortaleció. O sea, República Dominicana tiene dos sistemas de control básicamente en la administración. La Cámara de Cuentas, que es un sistema externo, y la Contraloría de la República, que es un sistema ya del propio Poder Ejecutivo. Y la Contraloría sistematizó el control interno y tiró las llamadas normas básicas de control interno, la NOBASI. Entonces, quien sea que llegue ahí, no puede venir e ignorar nada de eso. O sea, hay una estructura estatal a la que ellos están obligados a someterse, y si no se someten, se someterán, pero a la justicia. Entonces, yo quería señalar precisamente, cuando usted me mencionaba esos elementos de derechos fundamentales que mencionaba básicamente Fran, y de ponderación de derechos que ellos hicieron entre derechos de salud y derechos políticos, que la ponderación de derechos siempre va a estar, pero hay derechos preexistentes a otros. O sea, si usted no está vivo, usted no puede disfrutar de los demás derechos. Si usted no está en salud, usted no puede disfrutar de los demás derechos, pero todos coexisten en un clima armonioso. Entonces, las políticas públicas que se hacen tienen que tener ese criterio de coexistencia. En el caso del doctor Fernández, él no priorizó los derechos económicos y sociales. Y lamentablemente, el gran logro que tuvo República Dominicana, desde mi punto de vista, en la gestión administrativa, tuvo que ver que esa gestión administrativa permitió que el Programa de las Naciones Unidas dijera que ya nosotros somos un país de alto desarrollo humano.
Y el índice de desarrollo humano no solamente mide variables macroeconómicas ni indicadores macroeconómicos, sino mira otros indicadores como el acceso a la salud, la esperanza de vida y elementos que tienen que ver ya no solamente con esos aspectos macro, sino con aspectos que van directamente atados a la gente. Si una crítica yo le tengo al Partido de la Liberación Dominicana y a la gestión del presidente Fernández fue que no priorizó esos derechos económicos y sociales. Usted mencionó ahorita un programa hermoso que lamentablemente el Partido de la Liberación Dominicana vino a aplicarlo en el 2013, que es el programa Quisqueya Aprende Contigo. ¿Cómo es posible que en 3 gestiones anteriores nosotros no nos hubiésemos propuesto eliminar el analfabetismo? Y miren cómo con voluntad política prácticamente tenemos el analfabetismo eliminado, el analfabetismo extremo. Entonces, esos son logros y conquistas del pueblo dominicano que nosotros tenemos la obligación de velar como un guardián. Entonces, yo celebro, vuelvo y repito, el triunfo de la democracia, pero llamo a estar vigilante y a entender que esas conquistas que tenemos son derechos de todos y ya uno se la tiene que apropiar y defender. Me parece, sí, desde el punto de vista de abogado joven además, de abogado joven y además ansioso de que las leyes, de que la ley sea lo que guíe a la acción humana, de que sean las leyes las que guíen a la acción humana. No hay que olvidarse de que eso es el fruto de la cultura, de la educación, y en última instancia del apego también y sobre todo de la autoridad a esos principios, a que los conozca y que se apegue a ellos. Pero este es un problema que no es de esa naturaleza. Yo no quiero estar de pitoniza hoy, hacer de pitoniza, pero alguien me decía ayer, un hombre del pueblo, me decía, mire, veremos cosas, esta gente va con hambre, con odio, va con hambre y va con odio, 2 de los sentimientos más corrosivos. El primero no es un sentimiento, el hambre no es un sentimiento, desde luego, es mucho más que eso. Una necesidad. Pero el odio es un sentimiento corrosivo. Ellos están en la necesidad de demostrar que todo lo que se hizo estaba mal. Están en la obligación de demostrarlo porque eso era lo que predicaban. Eso era lo que predicaban y lo de el odio estaba claro en eso, pero estaba claro en el Cebán. Era odio, era inyectar en la gente ese sentimiento y lo inyectar. Para eso tuvieron cantidades inmensas de recursos. Profesor, pero la luz es más fuerte que la oscuridad, profesor. Y yo, la luz es más fuerte que la oscuridad. Y la luz que se creó va a tener que seguir ahí, porque ya a nadie se le puede quitar la jornada escolar extendida. A nadie se le puede quitar porque son derechos ciudadanos. Y independientemente de quién lo haga, esa luz que se creó, por ejemplo, el hecho de que República Dominicana antes de la pandemia sea de alto desarrollo humano, implica que yo no acepto como estándar que me baje de ahí. Y eso es lo importante de uno subirse los estándares. Yo sé que, por ejemplo, el estándar que se tomó de 150,000 títulos fue muy alto, pero yo me siento orgulloso de que se tomara un estándar alto y ya llegáramos a los 80,000 títulos de propiedad, sabiendo lo complejo que es eso y lo que significa convertir en propietarios a personas que tenían un vínculo con la tierra, pero no tenían un vínculo jurídico. Esa relación de propiedad no lo tenían. Y lo que significó hacer esa gente garante de crédito. ¿Usted sabe lo que significó? Hacerlos ciudadanos. Y que ese tipo de programas no se sigan ejecutando y se llegue a la meta de 150,000, va a ser un elemento de luz en caso de que no se haga y de conciencia ciudadana. Pero yo lo que estoy llamando básicamente es no ver el derecho como algo ya conquistado, sino como un medio para conquistar lo prometido. Es un uso alternativo del derecho
contra cualquier clase dominante y con cualquier clase de dominación, como se ha hecho en Argentina y como se ha hecho en muchos lugares. Ver el derecho como un mero instrumento de clase fue un error de los marxistas. El derecho tiene que verse como un instrumento para lograr equidad. Y tenemos, gracias a lo que se ha hecho, una gran gestión que nos legó esa ley del 2013, profesor, 107.13. Es una ley modélica y tal vez lo más importante que se haya hecho para los administrados. Es apropiarnos de esas leyes para que al final se haga ese criterio que se establece en esa ley del buen gobierno. O sea, se volvió legal el derecho al buen gobierno. Y por eso usted se encontraba con un mecanismo tan novedoso como la República Digital, que le evitaba a usted la duplicidad de funciones. Usted tenía que ir a una entidad pública y documentos que ya estaban depositados hace poco, volverlo a depositar, eso era una cuestión absurda. Entonces, República Digital, al fin y al cabo, fue una política pública que se conectó con ese esfuerzo de servirle a los ciudadanos y a los administrados esas herramientas para que se empoderaran. Entonces, yo no puedo creer que a pesar de que se generaron esos discursos, muchos de odio, a la hora de aterrizar, porque una cosa es con guitarra y otra con violín, a la hora de llegar a la función pública, alguien pretenda dársele para atrás, y si lo pretenden, advertirle que hay toda una ciudadanía que va a estar ahí vigilante de eso. Bien. No es que le va a dar para atrás, es que lo va a respetar, pero no lo va a acatar. Un problema simple como eso. Se cumple, eso se cumple, no hay problema, señor, se cumple, pero no se acata. Ya usted verá lo que eso significa, porque es un asunto que no depende de mi voluntad y que no depende de que eso está establecido, eso hay que respetarlo, que eso es que es así. No. Usted, ya veremos, ojalá, caramba, y qué mejor para el país que todos esos parabienes y que todos esos deseos tuyos de abogado joven, idealista, un poco en estos asuntos, se cumplan. Eso es formidable, estupendo, formidable. Estaríamos sobre rieles, sigue marchando la sociedad sobre rieles. No hay nada que temer, pero no. Usted sabe que hay necesidad de retaliación y hay necesidad en ese sector de anular al contrario. Hay necesidad, ellos lo pronuncian, lo dicen, lo añoran, lo acarician. Ese partido, eso hay que anularlo. No se dan cuenta de que todo esto es imposible. Pero hay mucha hambre, en todos esos sectores hay mucha hambre, en todos los sectores, porque son muchos los sectores que están representados ahí. Si hay una cosa importante en el Partido de la Liberación Dominicana, es precisamente el que es un partido que abarca mucho más a la sociedad y que lo hace de una manera más parsimoniosa. Lo hace la pausa del café. Tenemos el café, la pausa del café. Que ya es una necesidad de nosotros. Haremos la pausa del café, claro que sí. Pero la verdad es que no tengo grandes expectativas, no me hago grandes expectativas, sobre todo porque yo viví, ustedes no vivieron tanto, las 3 administraciones del Partido Revolucionario Dominicano Viejo, que es el mismo Partido Revolucionario Moderno, que es viejo también, que toda su gente, toda la que está ahí es vieja, aunque se llaman modernos, se llaman revolucionarios, pero ni son revolucionarios ni son modernos, son más viejos que rascarse, más viejos que rascarse, esa es la verdad. Y entonces usted no puede esperar que la Auyama para calabaza, Auyama no pare calabaza, ¿entiende? Entonces, no podemos, yo no le pido peras al horno, ojalá me sorprenda, sería una gran cosa, una maravilla, un triunfo, como tú dices, de la democracia. Entonces sí tendría la democracia un triunfo, esa sorpresa para mí, desde luego. Pero yo no tengo sorpresas ahí no hay sorpresas. Y nada más había que ver cómo estaba actuando ese grupo
durante cómo estaba accionando durante el día de las elecciones y el día anterior a las elecciones. Nada más había que ver cómo estaba accionando para uno darse cuenta de a lo que vamos. La obra de gobierno del presidente Danilo Medina se retira con una aprobación que ronda el 70%, probablemente en este momento esté rondando más del 70-80% de aprobación como presidente de la República. Y ese es un activo que la República va a tener ahí. Es un activo importante que va a tener en el presidente Danilo Medina, que es, sí, eso mismo, un activo, alguien que va a estar al servicio de la República Dominicana, como estoy seguro que va a estar activo y al servicio de la República Dominicana, de nuestro país, Gonzalo Castillo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, candidato presidencial. Estoy seguro que estará ahí, como lo ha dicho, para seguir sirviendo no solo a su partido, no solo a su país. Gonzalo Castillo ha construido un nombre, ha construido un liderazgo, ha construido una presencia política en todo el territorio nacional, estuvo presente, ha construido también ese liderazgo no solamente con sus propuestas, sino también con su accionar y sobre todo con su accionar. Un accionar que para mí fue excepcional porque lograr hacer una campaña meteórica como la que hizo Gonzalo Castillo no es cualquier cosa. Estamos hablando de una campaña meteórica en un tiempo récord, una persona prácticamente desconocida. Se conoció por suerte un tanto como ministro de Obras Públicas y como ministro de Obras Públicas fue un modelo de funcionario, creador, además creativo y trabajador, porque nos deja ahí en marcha el sistema RD vial, que ojalá se continúe, que ojalá, y ahora sí que vale la pena llamarnos ojalá, ojalá se continúe, ojalá se mejore, se enriquezca. Defender la alegría, profesor, decía Serrat. No, defender la alegría. Mario Benedetti, poema de Mario Benedetti. Pero Serrat la musicalizó, en el sur también existe. Sí, en el sur también existe. Defender la alegría, así mismo, como una trinchera, decía Benedetti. Realmente, para nosotros lo ideal es que todos los programas que han estado ejecutándose, programas novedosos, y por eso es lo preocupante, porque es que son programas nuevos. El 911 es un programa nuevo, aunque tenga desde el 2014 ahora, son 6 años. 6 años no es suficiente. Pero usted sabe algo. Una cultura, una institución. Claro. Pero usted sabe algo. Que yo una vez lo hablamos fuera de cámara y lo hablamos a propósito del caso de Brasil. La gente siempre cree que todo tiempo pasado fue mejor. Esa célebre novela El túnel de Ernesto Sábato, el personaje central viene y dice eso. Y es una añoranza porque uno tiende a olvidar lo malo del pasado. Entonces todo tiempo pasado fue mejor. Y cuando uno tiene una conquista reciente, a uno se le olvida de que no existía. Yo no me imagino que el 911 no exista, ni RD Vial no exista. Yo he sido asistido en 2 ocasiones por RD Vial y ya yo lo entiendo como un derecho natural y me imagino que eso siempre ha estado ahí. Pero la realidad es que no, que es una conquista. Pero la gente por lo general no prioriza, ni asume, ni interioriza eso como algo que le dieron recientemente, sino que es algo que ya ellos tienen derecho. Entonces, uno tiende a olvidar lo malo que se hizo en el pasado y a creer que fue algo bueno. Todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo, como usted me mencionó, debo explicar que la frase de cualquiera tiempo pasado fue mejor, como la traduce este mexicano insigne, el gran amigo de Pedro Enrique Ureña, Alfonso Reyes. Ajá. Reyes, un gran erudito mexicano, gran amigo, por cierto, de Pedro Enrique Ureña. Él hizo la adaptación para una edición de la editora Grolier en los años
70, si mal no recuerdo, 70, 80, de los clásicos castellanos, los poetas líricos castellanos, y entre ellos está el poema de Jorge Manrique. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, a nuestro parecer. No es que él quiere decir que cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino como a nuestro parecer. A ver, es la misma línea de lo que dice Sábato, que Sábato básicamente dice que es un mecanismo de la memoria para olvidar lo malo. Uno tiende a olvidarlo y olvidarte lo malo y nada más te recuerda de las cuestiones buenas. Te crees que aquella novia que tuviste fue la mejor, pero se te olvidaba todos los baches que tenía y todas las incomodidades. Entonces yo creo que hay que primero aprender a vivir el presente, porque uno se mete mucho en los pensamientos y no vive el presente, ni disfruta cómo el presente ha sido continuidad del pasado. Entonces en el presente se contiene todo. Todo lo que pasó está contenido en el presente. Sí, claro. Por eso entiendo su vaticinio que usted hace. Es una concreción. Claro, es una concreción. Sí, y cuando usted hace ese vaticinio, que mucha gente puede creer que es pesimismo, usted lo está haciendo porque usted ve una continuidad de cosas y la proyecta al presente y al futuro. Que mucha gente puede creer que uno lo está haciendo de manera emocional y no emocional. El 4 de julio, el presidente Antonio Guzmán, según dijeron, se dio un tiro, se suicidó, presidente Guzmán. Nunca se hizo el estudio forense, pero todo eso por lucha grupal. El presidente Jorge Blanco había amenazado al señor Antonio Guzmán de meterlo preso. Con meterlo preso. A su propio compañero, a un fundador de ese partido, amigo y hermano como lo era de Juan Bosch, porque se criaron juntos allá en La Vega, tuvieron una gran amistad. Don Juan fue su ministro, su secretario de Agricultura. Y uno de los nombres que se barajó, el 63. Junto a Héctor García Godoy, uno de los terminó así. Y en los 4 años siguientes, la mano limpia de Jorge Blanco nos dejó nada más y nada menos que alrededor de 200 muertos en una poblada inolvidable que es parte de la historia dominicana. Una poblada inolvidable contra el hambre, contra la escasez, contra la inflación, contra la aplicación de un programa económico criminal, brutal, 200 muertos. Se contó así en números. Pero más que los 200 muertos, que dicen que fueron 500, profesor. Una devaluación no sé, los que fueran. 300%. Con un solo muerto ya es pero los peores muertos, profesor, fue la devaluación de un 300% de la moneda nacional. Nosotros teníamos hasta ese momento que la diferencia entre un peso y un dólar era de 1.15, 1.10, y a partir de golpe y porrazo pasó a ser del 3 por 1. Sí. Todos recuerdan lo que pasó con Héctor Méndez, el casacambista, y todo ese... pero acérquese más y póngase en el 2000-2004, la cantidad de bancos quebrados en la República Dominicana, la cantidad de negocios quebrados en la República Dominicana, la cantidad de pequeños, medianos comerciantes lanzados a la quiebra. Es sistemático, es decir, en 3 periodos en los que vimos todo lo que vimos. Pretender que eso ahora viene diferente, para mí es casi utópico, pero ¿vale la pena la utopía? Vale la pena. Yo siempre defiendo. Yo lo que apuesto es al cambio de las condiciones materiales y a la transformación que se hizo. Yo todavía defiendo la utopía. Vamos a esperar que todo va a continuar. Vamos a esperar que se va a respetar los derechos, que se va a respetar las conquistas del pueblo dominicano. Profesor, algo sí que conquistas del pueblo dominicano. La jornada escolar está extendida, como tú lo has dicho, es una conquista del pueblo dominicano. Conquista del pueblo dominicano, que debió haberse comenzado tan pronto se aprobó la ley del 4% allá en el 2006, 2007. Creo que fue por ahí que en el 1997. En el 97, la ley de educación. Ya se venía trabajando con esto, sí, ya se venía trabajando con la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación y con la jornada escolar de tan extensa. Profesor, es progresivo, ya yo no quiero un 4, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo hablaba de un aumento progresivo.
Entonces vamos a ver si esta gente van a cumplir con ese aumento progresivo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, porque ya no es un 4. Yo sé que las circunstancias es difícil, pero mire, yo quería hacer solamente, usted mencionó al doctor Fernández, y yo quería hacer una acotación en cuanto al comportamiento electoral que tuvo el Partido de Liberación Dominicana. Mire, la presidencia y la gestión política del PLD es una gestión que ha tenido un gran déficit. Y el gran déficit de esa gestión política tuvo tal vez su explicación en cómo la presidencia de ese partido, que se tuvo desde el 2002 hasta el mismo 2019, 2002 al 2019, inmovilizó el partido y le dio más preeminencia a una fundación particular que a la estructura partidaria. Y el proceso de formación que se llevaba en esa estructura partidaria se trasladó a una fundación particular y se quedó un partido sin formación. Conjuntamente con el abandono de la formación política, porque el PLD era una escuela de formación política y se abandona en el Congreso del profesor Juan Bosch, nos encontramos con una inmovilidad de la dirigencia política provocada por esa gestión. Y nos encontramos con que ese señor, siendo presidente de esa organización, como confesó Peñaguaba y él mismo, 7 meses antes de irse del partido, ya estaba en contubernio con otras fuerzas políticas para minar el caudal electoral. Si nos ponemos a ver, fue un trabajo sistemático como quinta columna de ir desmadrando, de ir carcomiendo el Partido de la Liberación Dominicana, primero con la inmovilidad de sus organismos, con la conversión en una maquinaria electoral que dependiera de los puestos de arriba, y tercero, con esa abierta traición y contubernio con otros grupos, porque para mí, ¿cómo se llama el hecho de que usted, siendo presidente de una fuerza política, 6 meses antes se reúna con las fuerzas políticas contrarias y articule todo lo que se articuló? Y nos encontramos, por ejemplo, casos como... Incluyendo un fraude. Incluyendo, por ejemplo, 16 de febrero. Gente como el secretario de la Juventud PLDista, mi amigo Franklin Rodríguez, a quien aprovecho y felicito, pasara de ser secretario de la Juventud del PLD a ser candidato del Partido Revolucionario Moderno en San Cristóbal y de la llamada Fuerza del Pueblo. O sea, ¿cómo me haces el crossover de un momento al otro? Entonces, hay muchas cosas que no se ven, pero ahí hay también no solamente el triunfo de una fuerza política, sino el triunfo de una alianza que implicó desmadrar y traicionar una parte del Partido de Liberación Dominicana para llevar esos candidatos. Y menciono ese caso porque una persona que conocí, con quien trabajé desde la vanguardia estudiantil dominicana, creo que es un gran dirigente, pero el hecho de que él pasara de la Secretaría de la Juventud del PLD a ser el candidato de otro partido con una ideología completamente diferente, te revela qué fue lo que hizo esa gestión política del partido. Y eso minó mucho la potencialidad que pudo tener la candidatura del señor Gonzalo Castillo y del PLD, porque era un desmembramiento desde la dirección política. O sea, la mayoría de las secretarías se quedaron acéfalas, secretarías políticas del partido. Entonces, eso tenía que reflejarse obligatoriamente en la potencialidad del partido. Si tú me llevas el presidente que en violación a lo que se había aprobado de ley electoral, de régimen electoral, había participado en unas primarias y de buena primera me le validan que pueda participar por otro partido, que él siendo presidente tenía el rol de presidente del partido, pero también candidato, o sea, él era juez y parte, y eso se le pasó, y vemos cómo hubo un contubernio previo. Nosotros tenemos con que ese partido fue diezmado desde adentro, y el resultado electoral bastante satisfactorio puede ser cuando uno mira todos esos elementos, y uno entiende entonces que parte del caudal que tienen ese partido de oposición viene del mismo Partido de Liberación Dominicana. Basta decir en los resultados de las primarias que se celebraron en octubre del Partido de Liberación Dominicana, qué cantidad de votos sacó y qué cantidad de votos sacó ahora. Entonces usted se da cuenta de cuál fue el trabajo que se hizo desde dentro, de hacer estallar una granada desde dentro, en un elemento que se creía superado, pero que revela el transfugismo en su máxima expresión. Claro, la capacidad de traición del ser humano. Incluso de ese ser humano que se cree superdotado, ¿no? Que conceptualiza tanto. Y que tiene realmente grandes cualidades, pero que lo traiciona su accionar político, porque vuelvo y repito, para yo me considero un admirador
Para que usted vea la dicotomía, la división tan brutal que puede haber entre lo que yo proyecto, lo que yo, todo lo que tengo, toda esta sapiencia, toda esta cultura, toda esta conceptualización y la práctica. O sea, la dicotomía, la división brutal. Profesor, acuérdese que somos seres humanos y las necesidades humanas nos habitan y las convicciones nos habitan. Usted conoce aquel cuento de que usted tuvo la oportunidad de corregir, de cruzar el Rubicón, donde se retrata, por ejemplo, las grandes contradicciones de un personaje que cubre con esa grandilocuencia faltas a veces muy primarias. Y eso a veces termina explicando el comportamiento político. Pues entonces, aplique eso a la situación nacional y usted verá que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y que, como dice el pueblo dominicano, pero dejemos que las cosas continúen y que nosotros tengamos más tiempo para seguir reflexionando, para seguir hablando por aquí, por el canal 4 RD en Ojalá. No se mueva de ahí, continúe con la mejor programación de la República Dominicana en Canal Alguno. No se mueva. Muchas gracias.